Que tu Espíritu Santo sea hablando, no sea mi carne ni mi espíritu, sino tu espíritu. Pon carbón encendido para que todo lo que hable en esta mañana, Señor, sea respaldado totalmente por ti, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu amado Hijo Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, ahora menguo yo para que crezcas tú y te engrandezcas en cada una de nosotras. Amén, aleluya. Amén. Bueno, amadas hermanas, ahora el Señor ha traído esta palabra que es la iniquidad. A lo mejor muchas de ustedes ya la conocen, a lo mejor algunas no sé, pero el Señor puso esta palabra en mi corazón porque vivimos tiempos en donde cada vez estamos rodeados por esta situación generacional. Hay gente, ¿verdad?, que no es creyente, que no sabe. Nosotros sí sabemos, pero también inclusive dentro de la iglesia hay gente que no sabe aún. Entonces tenemos que llegar a esos lugares, tenemos que llegar a esos espacios con esta palabra, porque es muy importante. Bueno, la iniquidad, hermanas, se refiere a una cualidad inicua, ¿verdad? Podemos decir que designa maldad, perversidad, abuso, gran injusticia. También hay otras situaciones que nos marcan, que nos dice que es infamia, o ignominia. Y bueno, me da la tarea de consultar qué es infamia, qué es ignominia. E infamia quiere decir desacrédito, deshonra, maldad o vileza en cualquier ámbito. Ignominia es ofensa grave que sufre el honor a la dignidad de una persona. O sea, imagínense, la persona que llega a traer la iniquidad, ¿verdad?, trae todas estas situaciones y hay una situación muy difícil espiritual en su vida, porque sabemos que Dios es un Dios de justicia, sabemos que Dios es un Dios de obediencia. Cuando nosotros quebrantamos estas cosas, y no porque lo sepamos, muchas veces no lo sabemos, pero nosotros quebrantamos esto, pues hay consecuencias, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la iniquidad en la Biblia, y vamos a ver lo que nos dice Ezequiel 28:16. Se los leo, y si ustedes lo buscan y yo se los leo. ¿Alguien lo tiene que lo quiera compartir? Ezequiel 28:16. Por favor. Que lo encuentro. 28:16. Ezequiel 28:16. Me dicen amén cuando lo tengan y lo comparten. Amén. Adelante, pastor. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Así es. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez con el ángel caído que nos está hablando, ¿verdad?, la palabra. Entonces pecó, fue inicuo y pecó, ¿verdad? Por eso Jehová de los ejércitos lo corre, ¿verdad?, lo expulsa de los cielos. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Si hay una persona que peca, hay una persona, ¿verdad?, que sabemos que todos tenemos pecado, que todos pecamos, pero todavía la iniquidad está más por encima del pecado. Imagínese usted qué grave. Si para Dios el pecado es grave, imagínese usted la iniquidad, ¿verdad? Entonces vemos, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atendemos la versión en griego antiguo, en la Biblia notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomia, que significa desprecio por las leyes. Wow.
¿Cuántos de nosotros, a lo mejor también nosotros, vivimos en algún momento así, despreciando las leyes hasta que el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y nos enseñó, ¿verdad?, las leyes? ¿Y cuántos de nosotros conocemos que viene gente así llegando también a la iglesia, que desprecian, que nosotros vamos y liberamos y vuelven a la misma, y otra vez los liberamos y vuelven a la misma situación, y que no avanzan y no avanzan y no avanzan y no avanzan? ¿Por qué? Porque hay una situación de iniquidad desde el antepasado, no nada más de ahorita vamos a verlo más adelante, ¿verdad? Pero entonces es gente que odia las leyes y que no tiene aprecio, ¿verdad?, por las autoridades, por las leyes, y no, es algo como que ya lo trae en su ADN. De hecho, no es como que lo traiga, lo trae ya en su ADN, y pues el Señor quiere que esa persona también tome parte y entienda, ¿verdad?, que le llegue la revelación, porque a muchos no les es cegado el entendimiento. Así es. Pero para eso estamos nosotras, amadas, como pastoras, como figuras de autoridad. Amén. Intercesores, líderes, ministros, ¿verdad?, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para hacerles ver esta situación y que puedan vivir una vida rendida al Señor, una vida libre, una vida que agrada al Señor. Pero mucha gente no puede, no porque no quiera, sino porque no puede, y como les repito, se ha liberado una y otra vez vuelven a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado, verdad? Si conocemos gente así. Yo también, a mí me ha pasado muchísimo, y hasta que no llegamos a la luz de la palabra en esta situación es que nos damos cuenta. Entonces, en la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto, y a pesar de su gravedad, Moisés en el Antiguo Testamento proclama al Señor, y voy a decirles lo que proclama en Éxodo 34:7. Aquí sí se los leo yo. Si están anotando, pueden anotar, pueden buscar Éxodo 34:7. Y él dice aquí: el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿verdad? Porque luego también nos hablan, o en algún lugar hemos visto que nos hablan de un Dios que es puro amor. Y claro que Dios es amor, pero también tiene una parte donde es justicia, ¿verdad? Y donde si tú no te apegas al alineamiento, a las leyes que el Señor tiene, pues obviamente va a haber consecuencias. Yo siempre les he dicho, en la palabra está establecido en Deuteronomio, hay dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Si tú te apegas al camino de la maldición, lógicamente, que tarde que temprano, a lo mejor no inmediatamente, pero a lo mejor van a pasar años, pero tarde que temprano vas a obtener maldición, porque eso sembraste. Pero si te apegas al camino de la bendición, pues obviamente que vas a obtener la bendición, la cosecha abundante de bendición, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros queremos ser de la cosecha abundante de bendición. Amén. Nosotros estamos esforzándonos cada día por estar en ese camino, por tratar de cumplir las órdenes, los estatutos del Señor, ¿verdad? Pero sí es bueno saber que tenemos ese Dios. En muchos lugares se dice: es que no te preocupes, Dios te perdona todo, no te preocupes, Dios es amor. Sí es amor, pero también hay consecuencia que te va a permitir que vivas si no estás haciendo lo correcto. Y máximo, amados, si somos pastoras, en el ejemplo de nosotras, veamos, ustedes que son intercesoras, que ya estamos caminando un camino dedicado al Señor, que estamos tratando de agradarle, que estamos trabajando por un nivel más, que Él nos lleva de nivel en nivel. A lo mejor vas a ser pastora más adelante, o a lo mejor te va a llevar a unas naciones si quiere el Señor, no sé. El Señor tiene planes desconocidos para cada una de nosotras, pero quiere que perfeccionemos lo que estamos haciendo en Él, ¿verdad? Y tienes que ser esa persona que haga lo bueno delante del Señor, no lo torcido. Siempre yo les comento en la iglesia, somos instrumentos de justicia, no somos instrumentos de maldición ni de corrupción. Entonces debemos de ser esos instrumentos de justicia
porque esa justicia va a depender que el Señor diga: buen siervo fiel, lo hiciste bien y ahora te condecoro. Pero si no, amados, si no enseñamos bien, ¿verdad? Si no enseñamos a nuestras ovejas que hay un Dios que es justo y que si tú haces algo malo puede venir una consecuencia, que sí te puede perdonar, claro, porque es Dios de amor y de abundancia de perdón. Pero si no les enseñamos que esa situación que hiciste equivocada, que hicieron equivocada, viene una consecuencia, entonces estamos enseñando un evangelio erróneo. Sí, porque por eso, amadas, está ahorita viniendo una situación, una ola muy tremenda de error. Hay un espíritu de error en las iglesias que está manando muy fuerte, donde te dicen: que hagas lo que quieras, o sea, déjalo que sea homosexual, al cabo Dios es amor, déjalo que peque, déjalo que esto, Dios es amor, lo perdona. No, amadas, hay una ley establecida y no nos la podemos brincar. Ajá. No podemos enseñar a nuestras ovejas, no podemos enseñar a nuestros líderes, a ovejas en general, a decirle: haz lo que quieras, al cabo Dios te ama. Entonces yo les digo: bueno, pues entonces roba, prostitúyete, sé corrupto, al cabo Dios te ama, que claro que te ama, pero no ama lo que haces. Les digo: y te va a perdonar, y no hay problema, o sea, tú como si nada. Claro que eso, amadas, no edifica. Yo una vez, estaba yo, cuando recién me convierto, que empezaba a oír la voz de Dios, y me acuerdo que yo algo que le prometí al Señor y no lo hacía, y caía otra vez en algo que no estaba bien y volví a caer, y perdóname, Señor, y luego volví a caer, y es que no supe hacerlo, ahora sí, pues vuélveme a perdonar, y sí. Y el Señor una vez, ¿sabes qué me contesta? Estaba yo, me parece que estaba en el baño de mi casa, y de repente me dice: sí te puedo perdonar, hija, pero la que no se edifica eres tú. Entonces me cayó como un balde de agua, ¿no? Sí es cierto, o sea, no me puse a pensar: sí, yo te puedo perdonar muchas veces, pero tú no vas a edificarte, no vas a llegar al camino que Dios te está trazando para el propósito que tiene para tu vida. A lo mejor para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre y el propósito que Dios va a hacer en tu vida. A lo mejor te puedes estar 20 años así, equivocándote y tropezándote, y perdóname, y me tropiezo, y luego viene consecuencia, y luego perdóname, me tropiezo, y luego otra vez la consecuencia, y así podemos estar en un círculo vicioso años. Yo conozco gente que está así, que está como oveja y luego se va a otra iglesia porque está así, y luego se va a otra porque ese círculo no lo cierra, y otra vez, y el caso es que tienen 20 años caminando como en el pueblo de Israel, y no llegan a nada. Es más, se mueren así, tristemente. Llegan a una edad ya mayor, adulta, no hicieron nada y mueren. Ni siquiera Dios los colocó en un liderazgo o en algo importante, porque créanme, amada hermana, no estamos aquí nada más para ser ovejas. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. El Señor no te escogió, ni te sacó de donde estás, de donde estabas, ni de donde estaba yo, ni de la mugre, ni de la podredumbre. No nos sacó de ahí. Así como es. Para que nada más es una oveja, ya oyente, y ahí confórmate. No, amados. El Señor tiene más, tiene un propósito, aleluya, tiene un llamado, tiene una situación específica para cada una de nosotras. Pero si nosotros nos queremos conformar y no queremos de alguna manera combatir esa situación que está pasando y decir: no, pues yo no pasa nada conmigo, el Señor me perdona y me quedo. No, amada, tienes que avanzar. Y créeme que si no, de alguna manera tú no entiendes lo que el Señor te marca para que cambies, ahí te vas a quedar en ese lugar. Y el Señor trabaja por niveles. De repente estás en un nivel y luego te dice el Señor: ok, te prueba de una manera bien tremenda, y luego te dice: ok, ya pasaste esa prueba, vas al segundo, y de repente es otro nivel, y híjole, se deja venir una prueba un poquito más fuerte que el primero, pero te dice: ok, buen siervo fiel, pasaste, vas al tercer nivel, y así va avanzando, así vamos avanzando en nuestra vida con el Señor. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero si nosotros nos queremos quedar en el primer nivel, no se puede, amados, no se puede. Entonces tenemos que aprender a enseñar correctamente. Amén.
a enseñar que hay consecuencias y que tenemos que acatar las leyes de lo de Dios. No digo que no digan que Dios no es amor, claro que es amor, pero también enseñemos que es justicia. Para perfeccionarnos. Así es. Porque ¿cómo vamos a darle al Señor Jesucristo el día que venga? Porque está próximo a venir. ¿Cómo vamos a darle una iglesia sin mancha y sin arruga? Él está pidiendo una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo vamos a hacerle si nosotros enseñamos mal, pues no correctamente, y les dejamos hacer lo que quieran? Sigue arrugado que quiera. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a poner nosotros este grano de arena? Nosotros que somos pastoras y que se nos va a demandar. ¿Cómo vamos a poner ese grano de arena de decirle, Señor, te presento esta iglesia sin mancha y sin arruga? Si les dejamos hacer lo que quieren, porque Dios es amor. No, amadas, hay consecuencias, y también para nosotras como pastoras hay consecuencias que Dios nos permite vivir para, pues le tenemos que rendir cuentas al Señor. Las ovejas son de Él, ¿verdad? Y nosotros tenemos que rendir esa cuenta. Bueno, me sale un poquito del tema, pero va de todos modos encaminado a lo que estoy hablando. Bueno, y la iniquidad, amadas hermanas, pues es algo que estamos viendo hoy en día, y que tenemos que ayudar a nuestras ovejas a que salgan de eso, ¿verdad? Porque si no, esa iniquidad pues, no las va a dejar avanzar a cada una de nuestras ovejas. Y el propósito fundamental de nosotras como pastoras es discipular para levantar. Discipular para levantar y enviar, ¿verdad? Entonces esa debe de ser la visión de nosotros. Entonces la iniquidad, amadas, es lo torcido, todo lo desviado, ¿verdad? Todo lo desviado, en todas las áreas. No estoy hablando que nada más en un área. Puede ser en lo sexual, puede ser a lo mejor en las finanzas, puede ser hasta en la comida. Hay veces que hay iniquidad en la comida por la compulsión. Todo este tipo de cosas nos está hablando de la iniquidad. Y dice el Señor en Éxodo 25: porque yo soy Yahvé tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Sabemos todos este versículo, sabemos que pues, no es algo que se invente, sino que el Señor visita hasta la tercera y cuarta generación de los que no le aceptaron. Hay otra versión que dice de los que no me aceptan, pero esta versión dice los que me aborrecen, que es lo mismo. Entonces, esas generaciones no aceptaron, y esa descendencia, la tercera y cuarta, va a venir pagando de todas las cosas que hizo, ¿verdad? Nuestros antepasados. Y fíjese bien, la iniquidad es como una especie de cordón o DNA espiritual, en donde se van grabando todos los pecados no confesados del hombre y lo que será su herencia a la siguiente generación. Wow. Imagínense nomás, qué tremendo, qué fuerte, porque nosotros vivimos una vida, o antes de llegar a Cristo, pues vivimos una vida, pues que mi abuelita hizo esto y esto y esto, y pues así como que nada. Pero ahorita más tiene un peso mayor, porque ya conocemos, ¿verdad? Dice la palabra, más te hubiera valido no haber conocido. Mi esposo siempre decía la parábola del pepino, él le puso. Y esta parábola del pepino siempre se ilustraba así cuando evangelizaba o quedaba alguien una palabra. Todos ustedes conocen el pepino, ¿verdad? El pepino, no sé si algunas de ustedes vieron a sus mamás o a alguien que cortaban los pepinos de los lados y los raspaban, ¿sí? Y tú preguntabas, ¿por qué haces eso? O algunos a lo mejor lo preguntarán, pero yo le preguntaba a mi mamá y me decía, es que para que no se agrie el pepino. Bueno, pues para que no se agrie, pues yo lo hacía. Y yo le raspaba, cortaba, raspaba, ya muy contenta, yo lo pelaba, ya el pepino no se agrió, según esto, ¿no? Pero después me puse a pensar y dije, ¿será cierto? Ni siquiera me puse a ver si es verdad. Entonces una vez lo hice, no lo corté de los lados y lo rebané así, y no lo hice, no lo tallé, lo corté así nada más y lo probé y dije, no pasó nada, no está agrio. Entonces esto es lo mismo que sucede con las generaciones, con las iniquidades
y todo lo que traemos arrastrando de nuestros antepasados. Tradiciones y situaciones que, bueno, la abuelita sí lo hacía, la mamá sí lo hace. Nunca preguntó, nunca investigó a ver si era cierto. La mamá sí lo hace y luego se lo trasgrede a la hija. Y luego la hija tampoco preguntó, así lo sigue haciendo y así se va, generación tras generación, tras generación y generación. Entonces imagínense la bola de cosas que traemos arrastrando desde, sabrá Dios, pues cuántos antepasados, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es tocante a la parábola del pepino. Aquí tenemos una del pescado. La parábola del pescado. Bueno. El pescado en el sartén. Excelente. Muy bien, la iniquidad es transmitida al hombre desde su concepción y va a impregnar el corazón de sus pensamientos e intenciones que se oponen a la justicia, la verdad, el amor y a todo lo que Dios es. O sea, ese hilito de DNA que ya traemos desde nuestros antepasados ya vienen oponiéndose a toda la justicia de Dios, todo lo que Dios simboliza, toda la verdad, todo lo que Él es, ya viene interponiéndose. Entonces, ¡fum!, de repente pues nos alcanza generacionalmente y vamos a venir con ese concepto automáticamente ya adherido. Entonces por eso hay más lucha todavía para quitar, para sacar, ¿verdad?, todas esas cosas. Pero no hay nada que el Espíritu Santo, que el poder de Jesucristo, su sangre poderosa puedan hacer, no puedan hacer, ¿sí? La iniquidad se manifiesta en el alma formando densos velos, ¿verdad? Debido a que la iniquidad se opone a la justicia divina por estar torcida de ella, esto va a ocasionar un continuo choque con la rectitud de Dios. Fíjate bien, si alguna vez tú has vivido o has conocido a alguien que vive totalmente palo tras palo, tras palo, tras situación, es que no me va bien, es que esto, es porque hay algo que está ocupando en su lugar, en su espíritu, la iniquidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo en ella que se está oponiendo a la rectitud de Dios. La justicia divina tiene como fin juzgar todo lo que se opone a ella. Así es que no podemos llegar a los pies del Señor y decir, no me juzgues, Señor. Hay mucha gente que no soporta la presión cuando están siendo con una lupa que el Señor los está viendo, los está viendo a profundidad y no aguantan la presión y salen huyendo. ¿Por qué? Porque Él te está juzgando, ¿verdad?, de acuerdo a la justicia que Él tiene y de acuerdo a lo que cada quien cargamos de iniquidad, pues va a ser uno muy pesado, otros a lo mejor no tanto, pero la justicia de Dios tiene que empezar a enderezar, ¿verdad? El propósito de los juicios de Dios es alinear, purificar todas las cosas según su justicia. Y esto significa que donde hay caminos torcidos va a haber una continua acción divina tratando de alinear a la persona con Él. Esto se va a manifestar en pruebas, en juicios, en tribulaciones, en desiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso si te digo, si ves que una persona o si tú misma estás examinándote y estás diciendo, yo he vivido en juicios, he vivido en desiertos, he vivido en tribulaciones, no termino de salir, o fulanita no termina de salir, es porque Dios está examinando y con lupa. No es lo mismo examinar así que examinar con lupa, porque es más profundo. Así es. Está examinando y para alinearte a la justicia, para que Dios te quiere usar como ese instrumento de honra. Pero dice el Señor, no me sirve ahorita porque ahorita hay injusticia en esta persona. Necesito que empiece a entrar a la justicia. Amén. Necesito que empiece a ser usado como instrumento de honra, ¿verdad? Y es ahí donde nos empezamos a alinear y el Señor empieza a tomar ese sentido de nosotros para podernos usar en otras cosas más grandes que Él tiene. Porque nosotras como pastoras amadas, ahorita que están las intercesoras, tenemos que cuidar eso. Tristemente yo me he dado cuenta a lugares donde he ido
pues que hay personas o hay pastores, pastoras que no han pasado por estos procesos, nada más porque pues, a lo mejor al pastor o a alguien que está más arriba que él lo puso y dijo, ya con eso ya me caes bien, eres mi compa, give me five, ¿no? Entonces, y ya te ponen a la persona, pero ni siquiera han escudriñado o ni siquiera han pasado por un proceso de quebrantamiento, de fuego, de crisol, que es también sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que van a dar en el altar, pues va a ser lo que tienen en ese momento. No hay espíritu, no hay fuego, no hay respaldo, porque no hay una vida dedicada al Señor, ni quebrantada, ni pasada por fuego. Entonces, la mayoría de esos ministerios se caen pronto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar alertas, atentas a que eso no nos pase a nosotros, de decir, Señor, si tengo que pasar por un proceso, pues hazme que pase por el proceso, pero quebranta lo que hay en mí. Yo quiero ser quebrantado, yo quiero que saques todo lo que no te sirva, toda la iniquidad, toda la situación que no te sirva, porque Señor, yo quiero agradarte, porque Señor, yo quiero ser usada por ti, porque Señor, yo sé que hay propósitos en mi vida y yo quiero hacerlo lo mejor posible, pero también quiero, Señor, que sobre mí descienda, yo pueda hacer ese conducto limpio, santo, para que pueda descender tu gloria a través de mí. ¿Cómo lo vamos a hacer si somos conductos sucios, si somos conductos que no son justos? ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar bien atentas, amadas, pidiéndole al Señor que nos ayude para podernos purificar, alinear, para poder llegar a ser justos, ¿verdad? Amén. Esto significa que donde hay caminos torcidos, bueno, ya les dije eso, Él va a enderezar. ¿No quieres? Te voy a enderezar y te va a doler más. Isaías 45. Te va a costar más, amén. Si lo comparamos con un árbol, podemos afirmar que la iniquidad es el tronco con su raíz. Ahorita que veíamos lo del bambú y sus ramas, ¿verdad? Tiene sus ramas, su raíz. Mientras que el pecado representa los frutos de ese árbol. Ese árbol será robusteciendo de generación en generación conforme haya una manera de vivir torcida o desviada según pues, el camino que se ha escogido y lo que Dios está determinando, ¿verdad? La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros y es ahí donde debemos echar el hacha, o sea, no permitir cortar. La gran mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han pedido que borre sus iniquidades. La mayoría de nosotros venimos al altar, perdónanos, Señor, por el pecado a lo mejor de mi antepasado, de mí esto, pero acuérdese que la iniquidad es mayor que ¿qué? ¿Qué vimos ahorita? Que el pecado, es mayor todavía. Entonces estamos pidiendo perdón por pecado, pero no por las iniquidades, que está más por encima todavía. Entonces, y por eso este tipo de situaciones causa que sigan padeciendo la consecuencia de maldiciones de todo tipo, tanto familiares, financieras, sentimentales, enfermedades, hay enfermedades familiares que son incurables, que vienen desde generaciones, ¿verdad? Destrucción de familias, divorcios, accidentes, tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección de Dios, porque estamos bajo la protección de Dios, estamos bajo las alas del Santísimo, del Altísimo, y decimos, no, pues ya no pasa nada, yo ya estoy protegido. Sí, pero ahí hay una situación, hay iniquidad, por eso el Señor no puede llevar a cabo la protección al 100%. Wow. Amén. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 53, 4, 5, Isaías 53, 4, 5, nos dice lo siguiente. Isaías 53, 4, 5. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y por sus llagas fuimos sanados.
Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Gracias, Señor. Con su Amén. sacrificio en la cruz, Cristo nos redime de toda iniquidad, pecado y toda cárcel del alma y del espíritu. En Malaquías 2:16 también les dejo el pasaje, lo van leyendo. Malaquías 2:16, que dice: porque Jehová ha dicho que aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad, de iniquidad su vestido. Guárdense pues en su espíritu, no seáis desleales, ¿verdad? Y otro pasaje que es Salmo 51, donde el rey David expresa, Salmo 51: en iniquidad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Él reconoció que había sido formado en iniquidad. Qué tremendo, ¿no? Saber que la madre traía generacionalmente iniquidad y a lo mejor lo concebió en pecado, no sé, pero que había iniquidad al momento de que lo concebió. Las obras de la carne manifiestan la iniquidad: adulterio, fornicación, idolatría, pleitos, herejías, envidias, homicidios, orgías, etc. Esto lo podemos ver en Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21. Es importante saber que no es la voluntad del hombre la que deshace las obras de la carne. Sabemos perfectamente que es la voluntad del Espíritu de Dios. O sea, nosotros por nosotros mismos no lo podemos deshacer. Y tampoco si voy con un psicólogo o con un médico, bueno, a menos de que sean personas que están en el Espíritu, ¿verdad? Pero si yo voy con un psicólogo común y un médico común, pues no me va a ayudar a sacar las iniquidades, no va a poder obrar espiritualmente en mí, ¿verdad? Podrá ayudarme a lo mejor pues con situaciones técnicas, pero no con el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que obra, el Espíritu Santo es el que quita, el que hace el mover la obra, todo, el que nos capacita, el que nos instruye, todo. Amén. Entonces debemos entender, amadas, que para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros es fundamental tomar primero la decisión de alejarse de la iniquidad. Por ejemplo, yo he tenido algunas personas, ovejas, que las veo batallar y las veo que por lo general mujeres que batallan y que vuelven a caer y esto, pero le digo, bueno, es que no hay disposición en tu corazón, yo no te veo que estés dispuesta. Para un requisito fundamental para que una persona pueda ser libre es que estés consciente de lo que está pasando, de lo que estás haciendo equivocado y de que te arrepientas, no nada más consciente, sino que tomes el arrepentimiento y digas, Señor, yo no quiero esto, perdóname, quiero ser libre, y que pidas perdón. Son tres pasos fundamentales para que puedas ser libre. Y esa persona, cuando decide hacer eso, amado, la liberación se efectúa, pero sola. A veces me ha tocado que hasta en su casa se efectúa sola, ella está orando, la persona se libera porque hay un corazón dispuesto, hay un corazón entendido de que tiene que dejar ciertas cosas y de que tiene que pedir perdón, ¿verdad? Y no estar viviendo en eso, y se decido ahora tomar el control y vivir ya no en iniquidad, sino quiero tomar mi vida ya para ser un instrumento del Señor. Entonces Él te va poniendo las cosas para que tú vayas siendo libre y puedas ser ese instrumento. Amén. ¿Verdad? Pero cuando no hay, yo les digo, amá, es que cuando no hay una disposición de tu corazón, yo te veo que no tienes disposición, así venga el mismo Señor Jesucristo en persona y te quiera liberar, Él no va a suceder nada, porque Él no puede entrar, no puede penetrar, porque tú no lo dejas, porque tú estás haciendo esa pared, esa barrera, porque no estás teniendo esa disponibilidad. Amén. Entonces es bien importante, amadas, hay que cambiar, ¿verdad? Cuando uno una plena convicción en la cual con todo mi corazón quiero cambiar mis caminos para alejarme de la iniquidad y vivir en justicia. La mente no alcanza, porque si bien reflexiona y acepta, carece del poder para romper estructuras de comportamiento. A lo mejor puede ser
que en mi mente diga sí, pero en mis actos no, ¿verdad? Porque ahí se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo cuando en mi mente yo estoy decidida a decir que sí, Él es cuando obra, ¿verdad? Porque por mí misma pues yo no lo puedo hacer, es el Señor. Y bueno, Romanos 10:10 nos dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Sí, amén. Y lo único que puede reconciliar al hombre con Dios es que Cristo resucite su espíritu. La salvación no se lleva a cabo a través de un acto intelectual. La salvación radica en la respuesta del hombre del sacrificio de Cristo, entregando verdaderamente la vida para ser transformados por su poder. Y fíjese bien, vamos a ver rápidamente, muy rápido, porque está un poquito larguito y no alcanzarlo todo, pero muy rápido. Fíjese bien, la iniquidad produce sordera espiritual. Wow. Vamos a ver lo que nos dice Isaías 59:1-2. Isaías 59:1 y 2. Y vamos a ver, apúntalo y vamos a ver primero lo que nos dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Él también enseñó que el Espíritu Santo sería enviado para enseñarnos todas las cosas y terminar de enseñarnos lo que Jesús comenzó. Dios diseñó el espíritu del hombre para que pudiera escuchar su voz. De hecho, Dios siempre nos está hablando. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Por todos lados, ¿verdad? Hasta, no sé si a ustedes les pasa, pero hasta por un cartelón que vamos nosotros saliendo allá y que, no sé, por ejemplo, te salta la palabra. Ahí dice, no te preocupes, sé feliz, por decir, ¿no? Y tú vienes a lo mejor triste por alguna situación y luego ves al Señor, híjole, el Señor me está hablando y me está diciendo, no te preocupes, sé feliz, yo estoy contigo. ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Así habla por esos medios, hasta por un vecino que se te presenta, que no conoce nada del Señor y te dice algo en ese momento que te hace clic, que te hace conexión. Obviamente pues en la palabra nos habla en sueños, nos habla por medio de una voz audible, por medio de una voz adentro de nosotros, por miles de cosas, por miles de situaciones, por miles de hechos, ¿verdad? Entonces Él nos creó para que escucháramos su voz. Amén. Somos creadas para escuchar su voz. Pero la iniquidad produce la sordera espiritual. Y ahora sí, vamos a ver Isaías 59:1-2, que dice: y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Wow. Qué tremendo, tremendísimo, perdón. La sordera espiritual puede producirse en áreas específicas de una persona, ejemplo, área económica, sentimental, mientras que en otras áreas puede tener claridad. Esto significa que en alguna parte de su pasado o en el de sus antepasados hay actividad inicua o pecaminosa en el área económica y sentimental. Por ejemplo, fraudes, abusos, robos, mentiras, etcétera. Un sinnúmero de cosas que nosotros vemos cuando llega una persona inmediatamente que está batallando en algo, póngale el sello: iniquidad generacional. Se está batallando en esto, en otro, y no puede, no sale en las finanzas o en una enfermedad o esto, lo que sea, problemas familiares, póngale el sello: iniquidad generacional. Amén. Entonces, mientras esto no sea confesado como pecado y como iniquidad, creará un bloqueo en el oído espiritual de la persona. Debemos hacer un análisis detallado de nuestras obras y de nuestros antepasados para desarrollar toda raíz de iniquidad. Por eso les digo, siempre tenemos que estar: Señor, escudriñame, Señor, dime, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué estoy haciendo equivocado? Señor, esto, Señor, si hay una raíz de iniquidad, dímela. Siempre tenemos que estar, sobre todo cuando, siempre pues todos, pero
cuando ya somos ministros, pues aún más, ¿no? Tenemos esa responsabilidad. Ok, la iniquidad produce también, amadas, ceguera espiritual. Ya vimos sordera, ahora ceguera. De la misma manera que Dios diseñó que tuviéramos oído espiritual, también planeó que tuviéramos ojos espirituales para ver y reconocer las verdades de Dios. Y aquí lo vamos a ver en 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí habrá libertad. Amén. Amén, amén. Muy bien, amén, aleluya. Y es necesario, esto es bien importante, es bien necesario que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, o que somos una iglesia, que somos pastoras, que llevamos, ¿verdad?, a gente a que se convierta al Señor, decirle y especificarle que tenemos que identificar las áreas de nuestro corazón que aún no están rendidas. Así es. Porque mucha gente, o en muchos lugares, ¿verdad?, no se les enseña esto, y jamás la persona rinde sus áreas al Señor Jesucristo. Yo una vez le decía a una mujer, es que ríndele esta situación en que estás batallando al Señor, ya se la rendiste, ¿no? Venía de otra iglesia y no se la he rendido. Bueno, pues vamos a rendirla, tienes que rendírsela para que Él diga, me dejó entrar en esa área y hoy puedo operar en ella. Que realmente sea nuestro Señor. Amén, en todas las áreas, el señorío del Señor, ahora sí que valga la redundancia, en todas las áreas. Todas las áreas. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante que lo hagamos como pastoras, como ministros, que se le pida que rinda, porque cuando no se rinde, pues se deja como de lado. Recuerda que el enemigo actúa cautivando nuestra alma. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y por ahí dice, no, es que ya llegaste a los pies de Cristo, ya es todo lo que tienes que hacer, tú ya, ya no vas a tener problemas, tú ya, una vida color de rosa, ¿verdad?, etcétera. Y no es cierto más. ¿Por qué? Porque Jesucristo selló nuestro espíritu con su espíritu, pero el alma se quedó en stand-by, y el alma es la que toma el enemigo. Si alguna persona fue abusada, alguna persona fue rechazada, alguna persona fue violada, fue violentada, etcétera, llámele como quiera, desde la niñez, de la adolescencia, la juventud, entonces póngale un sello donde ahí, para empezar, hay una falta de perdón, ¿verdad? Y donde el enemigo, a causa de eso, entra y te tiene cautiva en un área del alma. Ahí cautiva tu alma y te dice, aquí no vas a salir. Entonces tú tienes esa falta de perdón con fulano, con sultano, con merengano, y ahí te quedas, no avanzas, te quedas ahí porque no perdonas. Para el Señor, para nuestro Dios es bien importante que nosotros perdonemos. Así es, amén. Entonces, si no perdonamos, hermanas, ahí nos vamos a quedar, y el Señor Jesucristo nos puede sacar del área de la cautividad. Estamos cautivos, un área de nuestra alma, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Así es. Entonces, bueno, todo esto, hermanas, hay áreas económicas, sentimentales, falsos, abusos, robos, mentiras. Mientras no lo confesemos, y no vamos a poder servir eso en esas áreas. Creará un bloqueo en el oído espiritual de la persona. Debemos hacer un análisis, ¿verdad?, detallado de nuestras obras y de nuestros antepasados para desarraigar esa raíz. Bueno, entonces, también, amadas, la iniquidad produce enfermedades y dolencias. ¿Cuántos saben eso? Así es. Que produce enfermedades y dolencias. La iniquidad, es una de las causas más importantes de enfermedad, puesto que espiritual y cuerpo están entrelazadas. O sea, no podemos despegar el espíritu, ni podemos despegar el alma, ni el cuerpo. Todo está entrelazado. Entonces, si algo le duele al alma, le va a doler al cuerpo, ¿verdad? Entonces, la condición de los dos primeros será determinada para afectar el estado del organismo. Es así que el espíritu y un corazón lleno de presencia de Dios y libres de iniquidad dará como resultado un cuerpo sano, con salud de reino,
Y lo opuesto dará como resultado un cuerpo doliente y propenso a enfermedades. Si alguien pudiera buscarme, si es tan amable, el Salmo 109:18. Amén. Adelante, por favor. Por cuanto se cubrió de maldición como quien se pone un vestido, que ésta se filtre en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite. Así es. Gracias. Se vistió, de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Alguna vez usted le han dolido los huesos o ha sabido de alguien que le duelan los huesos sin ninguna situación aparente de enfermedad? ¿Verdad? Es por esto, porque ahí se infiltra, imagínense, la iniquidad va a ir formando una especie de líquido tóxico que se va acumulando en el organismo, deteriorando de esta manera los órganos y el estado general de salud. A mí me ha tocado, por experiencia, cuando desde este tema ahí en la iglesia, y se hizo una liberación masiva, y muchísima gente, o mucha gente vomitaba sangre. Y me preguntaban, ¿por qué sangre? Porque la iniquidad está tan arraigada en todos los huesos y los órganos internos que cuando sale, haz de cuenta que pasa por todos tus órganos y jala y lleva sangre. Entonces hay un arraigamiento tremendo. Y de veras he visto, amadas, también he tenido oportunidad en otras liberaciones donde el Señor ha liberado gente, una mujer que llenó unas bolsas de un líquido negro como petróleo. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo todavía no sabía que era la iniquidad en ese entonces cuando el Señor nos llevó a liberar a esa persona. Pues ahora ya lo sé, es la iniquidad, o sea que está de veras alojado como un líquido, como un petróleo espeso, así, y llenó las bolsas. Imagínense todo lo que a veces traemos en nuestro cuerpo por los antepasados. Y no nos damos cuenta. Entonces, se va formando y pues por eso nuestros órganos se van afectando. También la iniquidad se aloja en el interior de los huesos, debilitándolos y también afectando la calidad de la sangre. Entonces, enfermedades como diabetes, leucemia, presión alta, baja, lupus. Otro claro ejemplo de esto es como la tristeza, ¿verdad? Que la tristeza sabemos no viene de Dios, pero más sin embargo, pues mucha gente tristemente la padece hasta estando en el camino de Dios. Produce enfermedad y muerte. Vamos a ver si alguien... voy a leerles el Salmo 31, 9 y 10. Salmo 31, 9 y 10. Y dice: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causas de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Fíjese qué tremendo este pasaje, ¿verdad? Aquí nos relata específicamente lo que la iniquidad hace, ¿verdad? Como enfermedad. Enfermedades en los huesos y articulaciones, osteoporosis, artritis, reumas, son los resultados de la continua impregnación de esta secreción que proviene de la iniquidad. Y por último, no voy a alcanzar a leer todo, ¿verdad? Pero creo que es lo más sustancioso y lo más importante para este día. Vamos a ver Isaías 59, 4 y 5. Isaías 59, 4 y 5. Y nos dice lo siguiente. Alguien que lo tenga, por favor, si me lo puede leer.
claro, ¿verdad? Amén, amén. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿Están? Las veo apagadas, ¿ya están bien o ya se cansaron? A ver qué pasa, ¿no? ¿Muy bien? ¿Cómo? Ah, ok. Muy bien. ¿Cómo se les hace? ¿Interesante? ¿Allá, pastoras? Ok, muy bien. Bueno, pues miren, el día de hoy, como les comento, es muy largo, todavía me faltan unas cosas, pero a ver si después hay oportunidad. Vimos lo más específico, lo más central. Y el día de hoy me gustaría, si puedes poner la música, hijo. El día de hoy me gustaría que viniéramos. ¿Cuántas sabemos que si tocamos el manto de Dios podemos ser libres? Podemos, de Jesucristo el manto, podemos venir y decir: soy sano. Podemos sanar de cualquier enfermedad, podemos sanar de la iniquidad, podemos ser libres de la iniquidad. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben? Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, comienza a moverte en este lugar. Espíritu Santo, queremos tocar tu manto esta mañana. Queremos tocar tu manto, Espíritu de Dios. Pedimos tu atmósfera de tu gloria en esta tarde, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu venga, que tu Espíritu toque. Oh, muévete, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Este es el tiempo, Señor, para tocar tu manto. Yo creo que podemos ser libres. Yo creo que podemos ser sanos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En ti está el poder, en ti está la unción para sanarme, para sanarme. Sí, Señor. En Él está el poder, en Él está la unción. ¿Cuántos lo creen? Amén. Señor, creemos que tú puedes sanar.